Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes, según su disposición horaria local en la que se encuentren. Mi nombre es Jesús Pérez Vázquez, colaboración con mi compañera Jania Guadalupe García Soria. El día de hoy les presentamos el trabajo realizado como parte de la actividad, o mejor dicho, de la tarea número 7, correspondiente a la materia de minería de datos, titulada como Redes neuronales multicapa y retropropagación con demostraciones en R. Bien, pues antes de comenzar, me es útil señalar lo siguiente. Eh, lo que hago a continuación es realizar la ejecución del script realizado, pues básicamente en un notebook en R. Esto pues básicamente con fines didácticos. Al final de cuentas el código es el mismo por si alguien desea replicar el script compartido. Más sin embargo, pues como realicé la adición de ciertos recursos visuales, pues me fue pertinente realizar la ejecución del código por medio de dicho cuaderno. Sin embargo, reitero, el código es el mismo para quien lo desee replicar. Bien, pues a continuación prosigo con el contenido de la presentación de este video y comienzo con como parte de lo que es las bases de lo que es una red neuronal. Bien, pues quiero establecer la base conceptual sobre la que vamos a trabajar durante todo el video. Las redes neuronales multicapa de alimentación hacia adelante o también denominadas feed-forward. Bien, pues una red de este tipo se organiza en capas. La primera capa es la capa de entrada donde cada neurona representa una variable o característica de nuestros datos. Después tenemos una o más capas ocultas que son las responsables de transformar y combinar esa información para encontrar patrones que no son evidentes a simple vista. Y finalmente la capa de salida que pues básicamente entrega el resultado. En nuestro caso pues va a ser una predicción numérica, ¿sí? Lo importante de la palabra feed forward pues es justamente eso, la información fluye en una sola dirección de la entrada hacia la salida sin ciclos. Es decir, pues ninguna neurona retroalimenta a una capa anterior durante el cálculo de la salida y esto es lo que distingue a este tipo de redes, a diferencia de, por ejemplo, las redes recurrentes, donde, por ejemplo, pues estas sí tienen ciclos. Bien, pues aquí también es importante señalar que cada conexión entre neuronas tiene asociado un peso, que es justamente lo que la red va a aprender durante el entrenamiento, y cada neurona, antes de pasar su resultado a la siguiente capa, pues aplica una función de activación correspondiente, concepto que retomaremos más adelante con su propia demostración en R. Pues bien, con esta base conceptual clara, vamos directo al código, comenzando por entender los datos que vamos a usar para construir nuestra red futura. Bien, pues antes que nada, como todo, hay que realizar la instalación, en su caso, de las librerías correspondientes. Aquí dejo el código para que procedan a instalar dichas librerías en caso de que no las tengan. En mi caso, pues yo ya las tengo, simplemente pues las importo. Bien, ahora pues a continuación realizo la ejecución del presente código que corresponde a la sección 1 de nuestro script y pues les voy a explicar pues básicamente lo que fuimos obteniendo en cada uno de los apartados, ¿no? Bien, pues primero, desde luego cargo el dataset y pues quiero aclarar que vamos a trabajar con el dataset MTCars que viene incluido en R. Este pues básicamente contiene la información de 32 modelos de automóviles de los años 70 con variables como cilindros, peso, caballos de fuerza, entre otras. Lo que buscamos aquí básicamente es resolver un problema de regresión en donde pues hay que predecir el rendimiento del combustible representado por la variable MPG, que pues para este caso tiene el significado de millas por galón, a partir de las demás características del automóvil, claro.
Bien, pues esto es relevante porque pensando en la arquitectura que acabamos de explicar, MPG será nuestra capa de salida, mientras que el resto de las variables serán candidatas para la capa de entrada. Como pueden ver, pues al ejecutar el summary, aquí voy a agrandar un poco, ¿sí? Al ejecutar el summary, podemos ver el resumen estadístico de cada variable, mínimos, máximos, medianas, y aquí pues ya empezamos a notar algo importante. Las escalas son muy distintas entre variables. Por ejemplo, disp, el desplazamiento del motor, pues llega a valores de más de 400, mientras que AM, el tipo de transmisión, solo toma valores de 0 a 1. Entonces vamos a regresar a este punto en un momento porque esto tiene una consecuencia directa en cómo debemos preparar los datos antes de entrenar la red. Respecto a los plots correspondientes ejecutados en esta sección, que ustedes pues, puedan visualizar en pantalla, pues estos se ejecutaron para tener una primera intuición de las variables que podrían ser útiles. Vamos a generar pues básicamente 4 gráficas de dispersión, cada una contra MPG, desde luego, caballos de fuerza, pesos, cilindros y desplazamientos, en este caso, son las gráficas que pues hemos generado, ¿no? Aquí pues no voy a ahondar tanto en estas imágenes, simplemente pues señalar que para este caso, pues los caballos de fuerza contra rendimiento, que aquí lo pueden ver, pues se observa una relación negativa clara, es decir, pues a mayor potencia, menor rendimiento, ¿no? En la parte de peso contra pues el MPG, eh, señalar que lo mismo ocurre con el peso del automóvil, entre más pesado, menor rendimiento. Para el siguiente gráfico, podemos notar de forma consistente, cilindros y desplazamiento del motor pues muestran el mismo patrón. Las 4 variables tienen una relación fuerte y negativa con MPG y pues esto confirma que son buenas candidatas como entradas de nuestra red, que pues es justo lo que definimos en la fórmula que viene a continuación. Entonces, pues no siendo más, paso a la siguiente sección, que es la sección 2, preparación de datos. Voy a realizar la ejecución correspondiente y bueno, voy a identificar básicamente la sección. Bien, pues en esta parte ahora lo que viene es un paso fundamental. Voy a tratar de agrandar un poco para que se vea. Sí, es un paso en el que, pues, antes de entrenar cualquier red neuronal, la normalización o escalado de las variables, pues, resulta imprescindible. ¿Por qué es necesario? Bueno, como vimos hace un momento, nuestras variables tienen escalas muy distintas. En nuestro caso, pues los caballos de fuerza van de 52 a 335, me parece. Bueno, aquí lo pueden visualizar. Mientras que AM, pues solo es de 0 a 1, 0 a 1. Si entrenáramos la red con estos valores tal cual, las variables con escalas más grandes como HP o DISP dominarían el proceso de aprendizaje simplemente por la magnitud de sus números, no porque sean realmente más importantes. Entonces, pues esto distorsiona el entrenamiento y puede hacer que la red converja muy lentamente o de forma inestable. Y pues bien, entonces, pues para responder a esto, Scal aplica una normalización conocida. La estandarización es de la z-score, es decir, a cada variable le resta su media y el resultado lo divide entre su desviación estándar. El resultado es que todas las variables quedan con media 0 y desviación estándar 1 en una escala comparable entre sí. A su vez, pues los CATs que aquí podemos ver y el RON apply, ¿sí? Que se aplicó, pues aquí podemos confirmar el efecto antes de normalizar, pues MPG iba de 10.4 a 33.9 en su escala original. Después de aplicar Scal, pues esos mismos datos quedan en un rango de aproximadamente menos 1.6 a 2.29, centrados pues básicamente alrededor de cero. Y si calculamos la media y la desviación estándar de todas las variables ya normalizadas, vemos que efectivamente la media es cero y la desviación estándar pues es 1 en todos los casos sin excepción.
Esto pues es justo lo que el documento de la actividad sugiere explícitamente, usar Scal para pues escalar las variables de entrada antes de entrenar. Bien, dicho esto, lo que seguiría pues corresponde en este caso a la división, ¿sí? La división de los tres conjuntos que realizamos justamente en esta misma sección. Y bueno, pues aquí cabe señalar que el siguiente paso que aplicamos pues es dividir nuestros datos en tres conjuntos, ¿sí? Eh, pues básicamente cada uno con un propósito distinto durante el proceso de entrenamiento y evaluación. El conjunto de entrenamiento que usamos para que la red ajuste sus pesos, pues básicamente aquí es donde ocurre el aprendizaje propiamente, ¿no? El conjunto de validación que no se usa para ajustar los pesos directamente, sino para monitorear qué también está generalizando la red durante el entrenamiento. Este conjunto será más clave cuando hablemos de sobreajuste y criterios para detener el entrenamiento. Y pues bueno, no menos importante, el conjunto de prueba que se mantiene completamente aislado hasta el final y que sirve para evaluar el desempeño real del modelo con datos que pues este nunca ha visto, ¿no? En este script básicamente usamos una división de 60% para entrenamiento y 20 para validación y 20 para prueba. Como pueden ver en la salida, esto nos deja 19 observaciones para entrenamiento, 6 para validación y 7 para prueba. Son números reducidos, especialmente porque el conjunto de validación pues consta de solo 6 casos y pues es importante decirlo con honestidad. Con un dataset de 32 filas en total, cualquier división en tres conjuntos va a dejarnos particiones pequeñas y pues esto puede hacer que los resultados varíen si cambiamos la semilla aleatoria. Pero para fines didácticos de esta demostración, pues observar el comportamiento general de la red, no obtener un modelo de producción, pues es perfectamente adecuado, ¿no? Siguiendo con el contenido de esta sección, pues la fórmula que a continuación ven en la parte 2.3, ¿sí? Definimos pues esta fórmula a la cual le vamos a pasar la red neuronal. Del lado derecho pues tenemos las variables de entrada, ¿sí? Que pues identificamos en su momento como más relevantes desde las gráficas de dispersión mostradas hace un momento. Y del lado izquierdo, MPG, pues nuestra variable objetivo. Esto significa que retomando la arquitectura que describimos al inicio, nuestra capa de entrada tendrá 4 neuronas, una por cada variable predictora, y nuestra capa de salida tendrá una neurona, ya que pues estamos prediciendo un único valor continuo. En la siguiente sección, a continuación, pues vamos a definir cuántas neuronas tendrá la capa oculta y por qué, ¿no? Bien, pues siguiendo con la presentación, el orden de las secciones implica pues ejecutar esta sección número 3. Voy a ejecutarla. Y bueno, eh, esta sección pues inicia desde esta parte. Aquí pues lo que quiero mencionar es que antes de entrenar nuestra primera red, es importante aclarar el concepto que mencioné al inicio, las funciones de activación. ¿Para qué sirven estas funciones de activación? Bueno, si cada neurona simplemente sumara sus entradas multiplicadas por sus pesos y pasar ese resultado directo a la siguiente capa, pues toda la red, sin importar cuántas capas tuviera, equivaldría matemáticamente a una sola transformación lineal. Y un modelo lineal no puede capturar relaciones complejas entre variables. Entonces, pues la función de activación introduce no linealidad, que es lo que le da a la red su verdadera capacidad de aprender patrones complejos. Y bueno, a continuación, lo que ustedes están viendo en pantalla en esta gráfica, pues podemos ver tres de las funciones de activación más utilizadas. La función sigmoide, que pues ustedes pueden ver en color verde, también llamada función logística, transforma cualquier valor de entrada en un número de entre 0 y 1. Tiene una forma de S, es muy usada históricamente y resulta natural cuando se interpreta la salida como una probabilidad. Y pues bueno, su principal limitación es que para valores muy grandes o muy pequeños de entrada, la curva se vuelve casi plana,
lo que pues provoca lo que se conoce como el problema del gradiente, que se desvanece y que pues dificulta el aprendizaje en redes profundas. Eh, a continuación, pues vemos en color azul la tangente hiperbólica, que pues tiene una forma similar a la sigmoide, pero su rango va de -1 a 1 y está centrada en cero. Pues esto suele ayudar a que el entrenamiento converja más rápido, porque los valores que fluyen por la red están más balanceados alrededor de cero, ¿no? Bien, y finalmente pues la ReLU, que es la más simple de las tres. Si la entrada es negativa, pues da como resultado cero. Si es positiva, devuelves el mismo valor. Es la función de activación más utilizada en redes profundas modernas porque es computacionalmente muy eficiente y evita en buena medida el problema del gradiente que desvanece, ¿no? Vale la pena mencionar que esta función no está disponible de forma nativa en NeuralNet, que usaremos más adelante. Y bueno, se utiliza típicamente en frameworks como Keras, ¿no? Pero bueno, con esta base, pues ya podemos avanzar al corazón teórico de esta primera mitad del video, que corresponde al algoritmo de retropropagación. Bien, pues aquí un simple gráfico que ilustra una diferencia entre una red pequeña y una red grande, ¿no? Lo pueden ver en pantalla. Bien, pues pasemos a la sección de retropropagación y regla de la cadena, ¿no? Voy a ejecutarla primeramente. Y bueno, pues aquí me da una gráfica, pero bueno, también me interesa que observen lo que obtuvimos en consola como parte de la ejecución del código de esta sección. Bien, pues la retropropagación, que es el algoritmo natural o que permite que una red neuronal aprenda, vamos a explicarlo en dos fases. En este caso, pues la primera fase comprende el paso hacia adelante o también denominado el forward pass. Los datos de entrada se multiplican por los pesos de la red. Aquí pues voy a aclarar un poquito más con esto. Sí, los datos de entrada, como había dicho, pues se multiplican por los pesos de la red, pasan por la función de activación en la capa oculta y se combinan nuevamente con otro conjunto de pesos para producir una salida. Esa salida es la predicción de la red. Bien, en la segunda fase, que el paso hacia atrás o backward pass, bueno, pues aquí es donde ocurre el aprendizaje. Primero comparamos la predicción real de la red, ¿sí? Y calculamos el error, en nuestro caso el error cuadrático, la diferencia entre el valor real y el predicho elevado al cuadrado. Ahora bien, como sabemos, pues aquí el detalle es precisamente cómo saber cuánto debe ajustarse cada peso de la red para reducir ese error. Bueno, pues aquí es donde pues entra la regla de la cadena, un concepto de cálculo diferencial. La regla de la cadena nos permite calcular cómo el error final depende de cada peso, descomponiendo esa dependencia en una cadena de derivadas. Y bueno, pues cómo afecta el error a la predicción, cómo afecta la predicción a la salida de la capa oculta y cómo afecta a la salida de la capa oculta a ese peso en particular, ¿no? Pues multiplicando estas derivadas en la cadena y pues de ahí el nombre, ¿no? Obtenemos exactamente, precisamente cuánto contribuyó cada peso al error total. Una vez que tenemos esa contribución o gradiente, pues actualizamos el peso en la dirección que reduce el error y pues usando una tasa de aprendizaje que controla qué tan grande es ese ajuste, ¿no? Bueno, eso era lo que me interesaba explicar contextualmente. Con respecto a el código que se realizó para hacer esto tangible, programamos una versión simplificada. Eh, Básicamente, pues es esta parte. Backprompt simple. Y pues lo que hace exactamente es lo que acabamos de describir en el forward pass. Calcula la salida de la neurona oculta aplicando la sigmoide y luego la salida final. En lo que corresponde al backward pass, calcula las derivadas según la regla de la cadena. Y bueno, aquí pueden ver en el código justo esas tres derivadas que mencioné, la derivada del error respecto a la predicción, de la predicción respecto al peso de salida y de la predicción respecto al peso de entrada, pasando por lo que es la derivada de la sigmoide. Finalmente, pues actualiza ambos pesos restando el gradiente y multiplicando por la tasa de aprendizaje, ¿no?
Bien, ahora pues resulta importante explicar esta parte del for, ¿sí? Simulamos pues 20 épocas de entrenamiento y en cada época los pesos se actualizan un poco más y podemos ver en la consola, aquí pues básicamente en esta parte, cómo el error va disminuyendo progresivamente mientras que la predicción se acerca cada vez más al valor real que buscamos, que pues en este ejemplo es de 1. De hecho, si revisamos los valores en consola, el error arranca en aproximadamente 1.12 en la primera época y para lo que es la época 20 es prácticamente cero, ¿no? La predicción de la red pasa de un valor inicial alejado hasta pues básicamente 0.9994, prácticamente el valor real que buscábamos, que era pues C1, ¿no? Esto pues en tan solo 20 iteraciones de ajuste de pesos. Y bueno, aquí también algo que me interesaba mostrar, pues es esta parte de la gráfica que se obtuvo con respecto a la ejecución de este código. Esta gráfica, pues lo que hace es resume visualmente el error, pues disminuye rápidamente en las primeras épocas y luego se va estabilizando, acercándose a cero. Y pues esto en esencia es la idea central de la retropropagación, un proceso iterativo donde pues época tras época los pesos se ajustan ligeramente para reducir el error, ¿no? Hasta que pues la red converge a una buena solución. Bien, pues con esta base teórica y esta demostración simplificada, pues ya estamos listos para entrenar nuestras primeras redes neuronales usando NeuralNet, que pues internamente aplica este mismo principio, pero con todas las neuronas y conexiones de una red compleja, ¿no? De esta manera, pues corresponde pasar a la sección número 4. En la sección número 4, pues la voy a ejecutar a continuación. Permítanme mostrar la consola desde donde inicia esta sección. Bueno, aquí están los resultados. Básicamente se ejecutó pues este código y voy a agrandar un poco esto, ¿no? Bien, pues ahora vamos a definir y a entrenar nuestra primera red neuronal completa, retomando los conceptos de topología que mencionamos al inicio, pues la topología de una red se define por tres elementos: el número de capas, el número de neuronas por capa y su conectividad. En nuestro caso, pues vamos a usar una topología 4-3-1, es decir, cuatro neuronas en la capa de entrada correspondientes a las variables que definimos antes, como son HP, peso, cilindros y desplazamiento. Una capa oculta con tres neuronas y una neurona en la capa de salida que pues entrega la predicción de MPG, ¿no? ¿Por qué elegimos tres neuronas ocultas? Bueno, pues aquí aplicamos una heurística común. El número pues, de neuronas ocultas suele ubicarse en un rango razonable entre lo que es el tamaño de entrada y el de salida. Pues de esta manera buscamos un equilibrio. Con solo cuatro entradas y un dataset pequeño como lo es MTCards, una capa oculta de tres neuronas, pues le da a la red suficiente capacidad para aprender relaciones no lineales sin arriesgarnos con esto a demasiado sobreajuste, ¿no? Que es justamente el riesgo que aumenta cuando agregamos más neuronas. Concepto que, pues, por cierto, vamos a poner a prueba en la siguiente sección, ¿no? Bueno, también quiero señalar que esta topología es de conectividad total. Cada neurona de una capa está conectada con todas las neuronas de la siguiente. Y bueno, pues esto es el comportamiento por defecto que NeuralNet pues nos da, ¿no? Y al final de cuentas es lo que vamos a ver gráficamente en un momento. Bien, pues entrenamos la red con la función NeuralNet, pasándole nuestra fórmula, los datos de entrenamiento, el hidden 3 para indicar las tres neuronas ocultas y bueno, el linear output true, que pues pueden ver. Porque, pues, al ser un problema de regresión, recordemos, estamos prediciendo un valor continuo, no una categoría. Entonces, pues la salida de la red debe ser un valor lineal, sin pasar por una función de activación adicional en la capa final. Aquí, pues, es importante mencionar que NeuralNet por defecto entrena usando un algoritmo de retropropagación, ¿sí? Y bueno, es justamente la implementación práctica de todo lo que explicamos en la sección anterior. Bien, pues al ejecutar el CAT, aquí pues lo ven en consola, pues podemos ver dos datos relevantes. La red tardó
1075 pasos en converger con un error de entrenamiento final de 0.11.295. Guardaremos estos dos números porque en un momento vamos a compararlos directamente con los de la red 2, ¿no? Que planeamos ejecutar. Con respecto al gráfico obtenido, que ustedes pueden visualizar en pantalla, eh, espero que aquí se vea. Bueno, pues aquí tenemos la visualización de la topología que acabamos de entrenar. Podemos ver claramente las 4 neuronas de entrada a la izquierda, la capa oculta con sus 3 neuronas al centro y la neurona de salida a la derecha, con todas las conexiones entre ellas, ¿no? Pues cada línea representa un peso, que es precisamente lo que el algoritmo de retropropagación ajustó durante el entrenamiento que pues acabamos de ejecutar. Bien, de esta manera paso con la sección número 5, la voy a ejecutar nuevamente. Bien, pues en la sección número 5 voy a ajustar primeramente desde donde comenzó la ejecución. Bueno, ahí está en consola y bueno, en esta parte, ¿no? Bueno, pues para cerrar esta primera parte del video vamos a retomar un punto importante sobre la topología, que es cómo el número de neuronas afecta la capacidad de aprendizaje de la red y el riesgo de sobreajuste asociado. Pues la idea es la siguiente, verán, una red con más neuronas y o más capas tiene mayor capacidad, es decir, puede representar funciones más complejas, pero esta capacidad adicional tiene un costo. Si la red es demasiado grande para la cantidad de datos disponibles, en lugar de aprender el patrón general, pues puede terminar memorizando las particularidades del conjunto de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, pues incluyendo su ruido. A esto es lo que formalmente se le llama sobreajuste y se manifiesta como un muy buen desempeño en los datos de entrenamiento, pero un desempeño pobre en los datos nuevos, ¿no? Pues para poner esto a prueba, vamos a entrenar una segunda red idéntica en datos y fórmula la anterior, pero con una topología 481, las mismas 4 entradas y una salida, pero ahora con 8 neuronas en la capa oculta, más del doble que la red anterior. El código que ustedes están visualizando en pantalla para esta parte es prácticamente idéntico a la red 1, cambiando únicamente el hidden igual a 8, ¿no? Esto, pues, en sí mismo ya ilustra un punto importante de la actividad. La topología de una red puede ajustarse modificando un solo parámetro, pero pues este pequeño cambio tiene implicaciones grandes en la capacidad y el comportamiento del modelo, ¿no? A continuación, pues lo que se ejecutó fueron los CAD correspondientes y aquí podemos comparar de inmediato con los valores de la red 1. En cuanto al número de pasos, son prácticamente iguales, 1078 frente a 1075 del anterior. Es decir, pues ambas redes tardaron casi lo mismo en converger bajo el mismo umbral del error. Sin embargo, donde pues sí hay una diferencia notable es en el error de entrenamiento final. La red 1, recordemos, terminó con un error de 0.11295, mientras que la red 2, con más del doble de neuronas ocultas, pues logró un error de apenas 0.03136, casi una cuarta parte. A primera vista, esto podría parecer una buena noticia, la red más grande aprendió mejor los datos de entrenamiento, pero aquí es exactamente donde aparece la pregunta que movió esta sección, ¿no? Es decir, ¿ese error de entrenamiento tan bajo significa que la red 2 es mejor en general? ¿O más bien es una señal de que ésta está empezando a memorizar los datos de entrenamiento en lugar de aprender el patrón subyacente, ¿no? Esta es la pregunta que a continuación mi compañera va a responder en la siguiente parte del video, cuando evalúen ambas redes contra el conjunto de prueba, datos que ninguna de los dos ha visto. Y bueno, eh, aquí también se van a revisar las curvas de aprendizaje correspondientes en la validación. En esta parte ya, con lo que me respecta a mi participación, pues muestro la gráfica correspondiente, ¿sí? Aquí, pues lo que están visualizando es la topología de la red 2. Ay, voy a agrandarlo un poquito. Bueno, creo que ahí se ve. Sí, la diferencia visual con la red 1 es evidente. Ahora tenemos 8 neuronas en la capa oculta en lugar de 3 y por lo tanto muchas más conexiones y por consiguiente, pues muchos más pesos que la red tuvo que ajustar durante el entrenamiento. Con esto, pues hemos definido y entrenado dos topologías distintas para el mismo problema, una más compacta de 4 a 3 a 1 y otra más amplia de 4 a 8 a 1.
En la siguiente parte del video, mi compañera va a evaluar el desempeño de ambas redes sobre el conjunto de prueba y vamos a ver las curvas de aprendizaje que nos permitirán determinar con datos concretos, pues, el efecto real de esta diferencia en el número de neuronas que acabamos de establecer aquí. Bien, pues a continuación continuamos con lo que confiere la presentación de este video. Prosigue mi compañera Jania. Con el código, entonces llegamos a la sección 6, que aquí vamos a comparar directamente dos funciones de activación, las cuales son la sigmoide y la tangente hiperbólica. Aquí, para hacer una comparación justa, lo que hicimos fue que todo esto fuera lo más idéntico posible. Aquí lo que tenemos es la misma arquitectura, que son las 5 neuronas en la capa oculta, el mismo umbral de convergencia de 0.01, el mismo límite de pasos y la misma semilla de reproducibilidad, para que los pesos iniciales sean iguales. Aquí la única variable que cambiaría sería la función de activación, como ya se dijo. Y bueno, aquí surge la pregunta de por qué precisamente vamos a comparar estas dos. Y aquí realmente la justificación es que ambas son opciones nativas que vienen dentro del paquete de NeuralNet y representan filosofías matemáticas distintas. La sigmoide siempre va a devolver valores entre 0 y 1, lo cual significa que nunca puede producir una salida negativa dentro de la neurona, mientras que la tangente hiperbólica devuelve valores entre -1 y 1. Esta está centrada en el 0. Esa diferencia de centrado tendría consecuencias directas durante el entrenamiento, y lo vamos a ver a continuación. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando se ejecuta. Aquí, como podemos ver, la sigmoide necesitó 1202 pasos para que el gradiente cayera por debajo del umbral de convergencia, mientras que la tangente hiperbólica lo logró con solo 765 pasos. Esto es casi una reducción del 37% en tiempo de entrenamiento. Bueno, aquí es exactamente lo que ya se predice matemáticamente. Cuando la función está centrada en 0, los gradientes de las capas más profundas se cancelan entre sí durante la retropropagación y la red encuentra el camino hacia el mínimo de la función de error con más eficiencia. Pero aquí, si nos damos cuenta, también hay algo muy importante: el error de entrenamiento. La sigmoide terminó con un error de 0.02221 y la tangente hiperbólica con 0.12258. Aquí podemos ver que la de la tangente hiperbólica tiene un error de entrenamiento casi 6 veces mayor. Y esto nos lleva a una pregunta, que es: ¿significaría que la sigmoide aprendió mejor? Y no necesariamente. Aquí es donde entraría el error del conjunto de prueba. Aquí, para justificar esto, tenemos que el RMSE en la prueba de la sigmoide es de 0.51010 y en la tangente hiperbólica es de 0.51325. La diferencia es casi de 3 milésimas. Y bueno, aquí, si comparamos eso, pues es realmente indistinguible. Lo que nos dice es algo que va más allá. Esto quiere decir que la sigmoide siguió ajustando durante 437 pasos adicionales y logró un error de entrenamiento muchísimo más bajo, pero eso no la tradujo en una mejor generalización. Mientras que la tangente hiperbólica, con un error de entrenamiento aparentemente peor, generalizó igual de bien. Esto es una señal de que la sigmoide probablemente empezó a capturar ruido en los últimos pasos del entrenamiento, algo que la tangente hiperbólica evitó al converger antes. Aquí lo que podemos decir como conclusión es principalmente que la tangente hiperbólica es más eficiente computacionalmente, y la segunda sería que ninguna de las dos tiene una ventaja clara en este problema. Y para un dataset más grande o una red más profunda, la diferencia podría ser muchísimo más significativa en ambas. Bueno, continuando con la sección 7, que es la evaluación en el conjunto de prueba, tenemos... Ok. Aquí lo que tenemos es la presentación formal de la evaluación objetiva de los primeros modelos. Aquí se llama formal porque ya usamos el conjunto de prueba, que fue el 20% de los datos que separamos desde el principio.
y que ninguna red vio durante los entrenamientos. Aquí lo que hicimos fue usar 3 métricas distintas porque cada una nos dirá algo diferente del error. Aquí tenemos el MCE, que es el error cuadrático medio, que lo que hace es que eleva los errores al cuadrado antes de promediarlos. Un ejemplo, por ejemplo, es un error grande como de 0.8 que contribuye un 0.64 al MCE, mientras que 8 errores pequeños de 0.01 solo contribuirían al 0.08% del total. Aquí tenemos que el MCE es severo con los fallos grandes, mientras que el RMSE es simplemente la raíz cuadrada del MSE, lo que devuelve las mismas cantidades que nuestra variable. También tenemos el MPG normalizado y esto lo que hace es que sea más intuitivo. Esto lo ocupamos para que sea más intuitiva la comparación. Y tenemos el error absoluto medio, el MAE, que trata todos los errores por igual sin elevarlos al cuadrado, lo que hace más robusto ante los casos atípicos. Bueno, aquí tenemos los resultados de la red 1. Aquí tenemos los resultados con 3 neuronas. El MCE de 0.17673, un RMSE de 0.42039 y un MAE de 0.31646. Mientras que en los de la red 2 tenemos 8 neuronas con un MCE de 0.25267, un RMSE de 0.50266 y un MAE de 0.40243. Aquí tenemos que la red 1 ganó en los 3 indicadores y la diferencia no es pequeña. El RMSE de la red 2 es un 19.6% mayor que el de la red 1 y esto es una diferencia bastante real y significativa. Aquí, para explicarlo mejor y saber por qué ocurre, tenemos que una red con 8 neuronas ocultas tiene considerablemente más parámetros que una con 3. Bueno, aquí para ser concretos tenemos que la red 1 tiene 4 entradas más sesgo multiplicadas por 3 neuronas más 3 neuronas más sesgo multiplicadas por la salida, lo que nos da un resultado de 19 parámetros, mientras que la red 2 tiene 49 parámetros. Estamos entrenando 49 parámetros solo con 19 observaciones de entrenamiento. Esto es perfectamente un ejemplo de un sobreajuste. Bueno, ahora si nos vamos a la gráfica, con los valores reales versus los predichos, tenemos que en el eje horizontal se representa el MPG real no normalizado de las 7 observaciones de prueba, y en el eje vertical el valor de cada modelo predijo para las mismas observaciones. La línea punteada diagonal es la idea absoluta. Si un punto cae exactamente sobre ella, el modelo acertó perfectamente. Aquí podemos ver que los puntos rojos de la red 1 están notablemente más cerca de la diagonal, mientras que los triángulos verdes de la red 2 muestran la mayor dispersión, especialmente si se dan cuenta en los extremos. Hay puntos de la red 2 que se alejan bastante de la línea, lo que corresponde directamente a ese RMSE más alto. También podemos notar que ambas redes tienen más dificultad en los extremos del rango, lo cual ya era esperable. Los valores de MPG muy alto o muy bajo son los más difíciles de predecir, porque hay menos observaciones similares en el conjunto de entrenamiento. Bueno, aquí vamos a ir con la sección 8, que son las curvas de aprendizaje. Esta es una sección bastante interesante. Ok. Bueno, aquí hay que decir que no solo entrenamos una red, y entrenamos ambas redes 6 veces cada una, con 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 iteraciones. También medimos el MCE de entrenamiento y en validación de cada punto. El resultado fueron 4 curvas que nos cuentan cómo aprende y cómo sobreajusta una red neuronal. Bueno, aquí algo que hay que explicar es que nosotros decidimos usar NNet en lugar de NeuralNet para este ejercicio por algo muy importante. NeuralNet cuenta con umbrales de convergencia muy estrictos y pocas iteraciones, y simplemente no podríamos mostrar los resultados. Entonces lo que nosotros decidimos fue ocupar NNet, que siempre entrega el error del punto donde se detuvo, lo que nos permite construir las curvas de manera consistente y que sean más visibles
y sean más fáciles de entender. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ir a explicar esta parte de la red 1. Con 50 iteraciones, el MCE de entrenamiento fue de 0.3145 y el de validación fue de 0.11379. Como pueden ver, ambos son altos. La red apenas está empezando a ajustarse. Con 100 iteraciones, el entrenamiento bajó a 0.14028, pero la validación subió a 0.33046, mientras que con 200 iteraciones, la validación se quedó en 0.35354 y con 500 ya llegó a 0.37239. Sin embargo, con 1000 está en 0.34.3 y con 2000 iteraciones el MCE de entrenamiento llegó a un mínimo de 0.00201. Esto es casi cero, pero la validación llegó a 1.26184. Aquí este es un claro ejemplo de lo que es el sobreajuste. El error de entrenamiento se dividió entre 15, mientras el error de validación se multiplicó por 11. La red con 2000 iteraciones lo que hizo básicamente fue memorizar los 19 datos de entrenamiento y perdió toda la capacidad de generalizar. Y la red 2 mostró un comportamiento más errático, con picos y caídas más bruscas, porque su mayor capacidad la hizo más susceptible a memorizar el dataset. Bueno, si vemos la gráfica, lo que vemos visualmente se ve como una tijera. Las curvas de entrenamiento para la red 1 son las verdes y rojas son las de la red 2. Si pueden darse cuenta, descienden suavemente hacia la derecha. Las curvas punteadas de validación, en cambio, en lugar de acompañar el descenso, se dispararon hacia arriba. El punto donde las dos curvas empiezan a separarse fue el punto donde hubo más sobreajuste. Y si vemos, en la red 1 ese momento ocurrió entre las 50 y las 100 iteraciones. Todo lo que está después de ese punto está haciendo sobreajuste, está haciendo daño, no está bien. Después, pasando a la sección 9, el early stopping y las condiciones de terminación. Okay. Aquí lo que buscamos con esta sección es que ya sabemos que existe un punto óptimo donde el error de validación es mínimo. Después de aquí, lo que buscamos naturalmente es detectarlo automáticamente y usarlo para tomar las decisiones del entrenamiento. Esto se traduce exactamente al early stopping, parar antes de que el sobreajuste llegue. Aquí lo que hace el código, busca en la tabla de resultados el punto donde el MCE de validación de la red 1 fue mínimo y el resultado fue claro. Fue a las 50 épocas, con un MCE de validación de 0.11379. Este fue el número óptimo de iteraciones. Si vemos la gráfica, la curva roja punteada, que representa el error de validación, tocó su punto más bajo al inicio y luego subió sin parar, mientras que la curva verde sólida de entrenamiento bajó constantemente. La línea azul punteada vertical está colocada exactamente en las 50 iteraciones. Todo lo que queda a la derecha de esa línea en la curva de validación ya fue sobreajuste. El early stopping nos dice literalmente que aquí está el momento donde el modelo es mejor y ahí hay que parar. Aquí esto no significa que la red no pueda seguir aprendiendo, sino que significa que lo que va a seguir aprendiendo ya no va a ser útil. Son los detalles específicos de los 19 datos de entrenamiento que no van a aparecer en los datos nuevos. Ahora, pasando a la segunda demostración de early stopping, esta vez en el parámetro de threshold de NaturalNet. Este parámetro define qué tan pequeño debe ser el gradiente para que la red declare que ya convergió. Con threshold de 0.10, la red para apenas en 102 pasos y obtiene un RMCE de prueba de 0.44323. Es una red que entrenó poco, pero lo hizo bien. Con threshold de 0.001, la red entrenó hasta que los cambios fueron microscópicos, necesitando 3.119 pasos y un RMCE que subió a 0.57690. La diferencia es de 0.13367 de RMCE.
Esto se traduce a 30 veces más entrenamiento que produjo un modelo que realmente fue peor. Este es uno de los resultados más complejos de entender. Más entrenamiento no significa siempre que es mejor. El modelo de Threshold entrenó durante 3119 iteraciones y terminó siendo peor que el que paró en 102. Esto lo que nos confirma es que el sobreajuste no es simplemente algo teórico, sino que es algo medible y es muy real en los datos. También me gustaría aprovechar la sección para mencionar que hay una limitación del entorno que estamos usando. Como ya se dijo, NeuralNet trabaja en modo batch, es decir, que usa todos los datos de entrenamiento en cada iteración. En frameworks más modernos, como Keras, se usan mini batch de 32 a 64 muestras por iteración, lo que aceleraría el entrenamiento y añadiría un efecto de regularización natural. También dicho esto, se investigó que Keras puede aprovechar el GPU para redes mucho más grandes. Pero bueno, para nuestro caso de 32 registros y 4 entradas, este CPU es completamente eficiente. Bueno, si continuamos a la sección 10, vamos a ejecutarla. Bueno, aquí tenemos que todo el análisis anterior, las curvas de aprendizaje, la comparación de las funciones de activación, la detección del punto óptimo, llegó al propósito al que queríamos llegar, que es tomar decisiones para construir el modelo final. Aquí, como ya lo dijimos, usamos NNet con 3 neuronas ocultas, con la salida lineal para la regresión, y fueron exactamente 50 épocas. El número en el que el early stopping identificó como óptimo sobre el conjunto de validación. También aquí la semilla de reproducibilidad garantiza la reproducibilidad total en todo el dataset. Los resultados del MC de prueba son de 0.38625 y un RMSE de prueba de 0.62149. Ahora, si miramos las tablas de los resúmenes que van a venir en la siguiente sección, vamos a llegar a que este modelo tiene el RMSE más alto de los 5. Bueno, esto podría ser un poco contraproducente y llegaríamos a la pregunta de, ¿aplicamos early stopping y salimos peor? Pero realmente no. El punto óptimo de las 50 épocas fue identificado usando el NNet durante la fase de curvas de aprendizaje y es óptimo para el comportamiento de optimización de NNet. Sin embargo, entre una ejecución y otra, NNet con semillas y condiciones distintas puede tener una superficie de error diferente. No hay contradicción, la metodología está bien. Lo que nos enseña es que el algoritmo de optimización forma parte integral del modelo y que el early stopping debe aplicarse con el mismo algoritmo que se va a usar en producción. Aquí lo que podemos llegar, y que es muy valioso, es que ningún parámetro lo elegimos al azar. El número de épocas viene de datos reales en una validación. También la arquitectura que elegimos viene de los experimentos previos que explicó mi compañero. Y bueno, aquí podemos decir que siguiendo esta ruta para la toma de decisiones, lo que podemos hacer es que este es un modelo bien construido y tiene diferencias a uno que simplemente se fue ajustando hasta que los números pues quedaron bonitos. Y bueno, ya para finalizar tenemos la tabla de resumen de todos los modelos, que es la sección 11. Ok, aquí tenemos 5 modelos que fueron construidos con diferentes arquitecturas, diferentes funciones de activación y diferentes estrategias de entrenamiento, todos evaluados con las mismas métricas sobre exactamente el mismo conjunto de prueba de las 7 observaciones. Aquí lo que tenemos es que esa consistencia es clara para la evaluación y que sea una comparación válida. Aquí vamos a explicar los resultados de RMSE de menor a mayor y el mejor modelo es la red 1 con 3 neuronas y una función sigmoide que fue entrenada con NeuralNet con un MSE de 0.1767, un RMSE de 0.4204. Esto lo que quiere decir pues es que es el modelo más simple de todos y resultó ser el más preciso.
El segundo lugar sería la red 2 con 8 neuronas y una sigmoide, y una función sigmoide. Un RMSE de 0.5027, casi 20% peor que el de la red 1, que a pesar de tener más del doble de parámetros. En tercer lugar tenemos la red 3 con 5 neuronas y una sigmoide. Una RMSE de 0.5101, que es pues prácticamente igual que la red 2. En cuarto lugar, la red 4 con 5 neuronas y una tangente hiperbólica con un RMSE de 0.5132. Confirmando lo que se vio en la sección 6, si se dan cuenta. Sigmoide y tangente hiperbólica generalizan de manera casi idéntica este problema. Y en quinto lugar tenemos el modelo final con Earliest Stopping a 50 épocas, con un RMSE de 0.6215. Aquí las conclusiones de esta tabla es que la arquitectura importa más que otro hiperparámetro. La diferencia entre 3 y 8 neuronas fue determinante para que se viera cualquier cambio en función de activación o estrategia de determinación. También podemos decir que en datasets pequeños la simplicidad gana. Con solo 19 datos de entrenamiento, cualquier red con demasiados parámetros va a memorizar en lugar de generalizar. La red 1 con 19 parámetros y 19 observaciones de entrenamiento fue el caso perfecto de equilibrio. También podemos decir que el proceso importa tanto como el resultado. Aunque el modelo final no tiene el mejor RMSE, fue construido de forma más rigurosa. Con datos de validación para tomar decisiones, un early stopping para controlar el sobreajuste y una trazabilidad completa de cada decisión. También esto hay que decir que fue hecho sobre el dataset de MTCARS de 32 observaciones, normalizado con Z-score, usando scale y dividido en 60% entrenamiento, 20% validación y 20% prueba. Esto es todo lo que podría decir de nuestro proyecto. Estas son nuestras conclusiones. Muchas gracias por ver.